Mateo capítulo 25, versículo 32 al 33. Dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esta es la gran afirmación de hoy, hermanos, en cuanto a esos grandes dichos del Señor Jesucristo, esas grandes afirmaciones del Señor Jesucristo. Y esta es la afirmación número 30. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Quiero aclarar que esto no tiene que ver con política, porque saben ustedes que tristemente hay personas que malinterpretan la palabra del Señor, unos algo, unos muchos y otros exageradamente, hermano. Algunos por ignorancia y otros por malicia. Pero incluso este texto lo han agarrado para política. Como en la política se mencionan los de derecha y los de izquierda, se han atrevido a agarrar este versículo para mencionarlo, hermanos, de esa manera. Y no tiene, hermanos, nada que ver. Absolutamente no tiene ninguna relación. De hecho, hermanos, la idea de la izquierda, pero estamos hablando de la mano, de la izquierda, del lado izquierdo, desde el punto de vista histórico, del contexto histórico, la connotación, hermanos, es que la mano izquierda en las zonas orientales se utilizaba para cosas no puras, no limpias, y la mano derecha para hacer cosas limpias. Así, en esas culturas, aún hoy, hermanos, en algunas culturas árabes, que usted le dé la mano izquierda a alguien es un insulto, porque la mano izquierda la utilizan en esas culturas, pues, para limpiar sus zonas íntimas, ¿verdad? Cuando hacen sus necesidades. Y solo para eso. Entonces, la otra mano la utilizan para todo lo demás. Bueno, entonces desde tiempos antiguos todo lo que tenía que ver con la mano izquierda representaba debilidad o algo impuro. No sé si me explico. O algo de menos valor. Y algo también de poca fuerza. Porque si ustedes ven anatómicamente, hermanos, la mano derecha siempre es más fuerte que la mano izquierda. La mano izquierda es débil, excepto en los que son zurdos, ¿verdad? Que ellos sí son fuertes en la mano izquierda, pero ya ese es otro asunto de la anatomía del cuerpo. Pues por ahí viene la idea, hermano, de lo de la izquierda y la derecha. Esa es la analogía de que los de la derecha son los apreciados y los de la izquierda son los despreciados por su maldad, por su impureza, porque son dignos de ser despreciados, porque son malos, mientras que los de la derecha son dignos de honra. Estamos hablando de cosas espirituales. Amén, hermanos. Muy bien. El contexto de este párrafo que vamos a estar estudiando hoy, hermanos, tiene que ver con la revelación que el Señor Jesucristo venía dando tanto en el capítulo 24 como en el capítulo 25. Está refiriendo a su venida y al reino de Dios estableciéndose en la tierra, pero claro que tiene aplicaciones para el tiempo presente, por supuesto. Así que el contexto de esta revelación se sitúa al final de la gran tribulación para seleccionar a los que califican para entrar en el reino milenial de Dios gracias a su fe en Cristo. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos,
es la gloriosa venida del Hijo de Dios. Hablar de la venida de Jesucristo, de la venida del Hijo de Dios, algunas iglesias ya no quieren hablar de la venida de Cristo, porque lo consideran un tema que la gente ya lo conoce, o un tema ya pues muy mencionado antes. Total que hoy hay iglesias que pasan años y no mencionan la venida de Cristo. De hecho, un pastor reconocido, bastante reconocido, dijo que él ya no hablaba de la venida de Cristo. Así. Y es bien famoso y es bien escuchado por muchos cristianos, que él ya no hablaba de la venida de Jesucristo, porque dijo que él no se centraba en el futuro, sino en el presente. Porque la vida del cristiano, dijo, se vivía en el presente y no en el futuro. Como que tener fe en lo futuro, hermanos, no fuera de la palabra de Dios. Primero vamos a hacer una explicación de la gloriosa venida del Hijo de Dios, que se menciona del versículo 31 al 33. Mire, dice el versículo 31, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Mire qué maravilloso, hermano. Es que esto a mí me emociona. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Oiga, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria para el juicio, para hacer este juicio. Y ya es que él ha tomado posesión del reino en ese momento. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En el versículo 31 vemos que Jesucristo viene en su rol de rey soberano y también de juez supremo. Ya no viene como el siervo sufriente, el que nació allá en aquel establo y que fue puesto en un pesebre. Ya no viene como el que vivía en Nazaret. Ya no viene como el hijo de la familia de carpinteros y pobre de Nazaret. No viene como el siervo sufriente. Ya no viene como el Cristo de la cruz. Viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores en su trono de gloria, hermano. Y eso es maravilloso. Eso es magnífico. No hay problema con eso. Todo está definido. La cuestión es, hay que definir a las personas. Ahí está el asunto. Y por eso se menciona todas las naciones en el versículo 32, cuando dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a toda la gente en general, del mundo entero, pero en el tiempo de su venida. Nada que ver con los muertos que son resucitados para el juicio en el gran trono blanco. Recuerde que aquellos están muertos. Aquellos van a resucitar después del reino milenial, al final de los tiempos, para enfrentar el juicio del trono blanco. El juicio, se le llama escatológicamente el juicio de las naciones. No tiene nada que ver con el juicio de Apocalipsis 20, que es el juicio del trono blanco o el día del juicio final. Este juicio, hermanos, tiene que ver más que todo para definir las personas sobrevivientes al final de la gran tribulación, quienes entran al reino de los 1000 años para vivir la eternidad con Cristo, y quienes definitivamente deben morir ya para ser confinados a la espera del castigo eterno. Y esa es la realidad de este pasaje.
Así que, y quiero explicar que en la cultura bíblica, las ovejas simbolizan la obediencia, la mansedumbre y la disposición para seguir al pastor. Lo voy a volver a repetir para que usted vea si usted es oveja o es cabro, ¿verdad? Si es cabrito o si es ovejita. Pero si es ovejita, tiene que ser obediente, tiene que ser una persona con mansedumbre y dispuesta a seguir al pastor. No me estoy refiriendo al pastor Omín, sino al pastor Jesucristo, al que reveló la Biblia, al dueño de la iglesia. Amén. ¿Sabía usted que cuando usted me obedece a mí aquí en algo verdadero de la Biblia, no me está obedeciendo a mí? De hecho, no quiero que me obedezca a mí, obedezca a Cristo. Que no piense que me está obedeciendo a mí. Estamos obedeciendo a Cristo, hermano. El problema de pensar de que usted me obedece a mí es que entonces en algún momento, por alguna razón, usted ya no quiera obedecerme a mí como pastor. Pero si usted se enfoca en que usted obedece a Cristo por su palabra, entonces vamos a ser obedientes siempre. Amén, ¿estamos en lo correcto? ¿Por qué sirvo yo al Señor en la iglesia? ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué atiendo a las iglesias de la zona 4, de la región 2? Si estoy en eventos y en actividades y me llaman a Tegucigalpa y debo ir a actividades del Ministerio Nacional, ¿por obedecer al pastor Roberto Ventura? No, hermanos, porque él está obedeciendo al Señor y yo también. No es, mi obediencia no es que se la debo al pastor Roberto, sino al Señor. Amén, hermanos. Obviamente, si en algo del Señor yo desobedezco al pastor Roberto, estoy desobedeciendo al Señor. Lo mismo el líder de la célula. El líder de la célula le plantea a usted que obedezcan algo del Señor y usted dice: yo al líder de la célula no le hago caso, solo le hago caso a Cristo. Pero es que ¿acaso el líder de la célula no está representando a Cristo ahí en ese lugar? Entonces no está desobedeciendo al líder de la célula, está desobedeciendo a Cristo. Y lo hemos visto, hermanos, en las Escrituras, que cuando las personas desobedecieron a Moisés, no desobedecieron a Moisés, desobedecieron a Dios. Cuando Israel pedía rey y ya no querían pues que Samuel fuera juez sobre ellos, Dios le dijo: no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Porque Samuel ahí solo era un representante de Dios para velar por los intereses de Dios. Porque eso es lo que tiene que hacer un pastor, un líder de grupo: velar por los intereses del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Así que las ovejas simbolizan obediencia. Ojalá que lo grabe en su corazón. Obediencia, mansedumbre y disposición para seguir al pastor Jesucristo. La derecha representa un lugar de honor, un lugar de bendición, lugar de salvación. Los cabritos o las cabras de la izquierda simbolizan la terquedad, la independencia, lo destructivo y la rebeldía. Aunque los cabros, las cabritas, no sé quiénes han tenido cabros aquí, son unos animales bonitos, pero son diferentes a las ovejas. Son diferentes a las ovejas, son traviesos, se comen las cosas, pueden romper hasta la ropa, se suben por todas partes. Son animalitos bastante rebeldes y ellos se creen independientes.
que no le deben obediencia a nadie. Por eso la comparación. Amén. Así que los cabros o las cabras simbolizan la terquedad. La terquedad, la independencia destructiva y la rebeldía. Este lado izquierdo también representa el lugar del rechazo, lugar de juicio y lugar de condenación. A este evento donde Jesús está en el juicio a las naciones, a todos los sobrevivientes después de la gran tribulación, se le llama el juicio de las naciones. Es donde, como lo hemos venido diciendo, se da la selección para entrar al reino milenial después de la gran tribulación. Los que en la gran tribulación hicieron lo correcto, al someterse a la voluntad de Dios, son las ovejas, los llamados de la derecha. Son los que entrarán al reino milenial. Y de allí, hermanos, hasta la eternidad. Sucederá una transformación de los cuerpos de los que murieron en la gran tribulación, una resurrección y una transformación para estar en el reino milenial y reinar con Cristo. Pero los sobrevivientes en su estado natural, sin transformación de cuerpo, ellos son los que poblarán el reino milenial. Y valga la palabra, milenial significa 1000 años. Poblarán la tierra por 1000 años más. Eso lo dice Apocalipsis 20. Y muchos textos de Salmos, de los profetas, donde tenemos esta revelación. En la gran tribulación, los cristianos que existan en ese tiempo sufrirán todo tipo de vicisitudes, todo tipo de persecución, de sufrimientos, y esos son los que vamos a mencionar a continuación. Y alguien dirá, pero van a haber cristianos en la gran tribulación. Sí, sí. En el libro de Apocalipsis dice que muchos de los que mueren en la gran tribulación son vistos en el cielo con vestiduras blancas. Y el apóstol Juan pregunta, ¿y todos estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son? Y le responden, estos son las almas de los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Murieron decapitados. La gran tribulación, hermanos, es un tiempo de gobierno mundano, gobierno político que vendrá a la tierra. Está muy profetizado en la Biblia. Y Jesús lo dijo, que vendrá una tribulación que no ha habido antes ni va a haber después. Y esa gran tribulación será causada por un personaje que la Biblia le llama el hombre de pecado. Le llama también el hijo de perdición y también se le llama el anticristo, más conocido como el anticristo. Mucha gente, hermano, quiere pensar que eso no es cierto, que eso no se va a dar, pero eso, hermano, en la Biblia está bien remarcado. El hijo de perdición vendrá, es un gobernante influyente en el mundo que guiará el mundo a una catástrofe política y guerras. Y principalmente su objetivo es contra la iglesia, porque ese hombre será Satanás encarnado. Ni siquiera es un endemoniado, será un endiablado. Terriblemente, hermanos. Así que los que profesen seguir a Cristo, los que decidan seguir a Cristo en ese periodo, tendrán muchas dificultades. Los cristianos de hoy, hermanos, son los cristianos dispuestos para las bendiciones. Ese es el éxito del cristiano de hoy. Ser bendecido. Vamos para acá para ser bendecido.
Hoy sí, allá habrá mucha bendición. Vamos para que este negocio te lleve bendición. Y todo ronda en bendición de la persona. Pero en la gran tribulación no se hablará de bendición, sino de aguante, de sufrimiento, de persecución, de dificultad. ¿Y quién aguantará? Sí van a ver, los que tengan fe suficiente resistirán. Así que quiero que nos centremos cómo las buenas obras definen a los que son de Dios, hermano. Recuerde, y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Cómo se definen las ovejas? ¿Cómo el Señor define a las ovejas? Pues por las buenas obras. Las buenas obras son el fruto de lo que nosotros decidimos ser en Cristo. No podemos decir que somos cristianos y no tener buenas obras. La fe sin obras es muerta. Si alguien dice que tiene fe pero no tiene buenas obras, la fe de tal persona es una fe falsa, es una fe de mentira. No es cierto, es una fe muerta. No significa una fe viva que se murió, no, es una fe muerta, no tiene vida, porque no es una fe de Dios, no es una fe de la palabra, es una fe propia, es una fe inventada del individuo mismo. Amén, porque no produce obras. Así que vamos al versículo 34. Espero que usted esté poniéndole sentido a la palabra del Señor, hermano. Dice: entonces el rey, ya no es el que está en la cruz, ya no es el siervo, el rey dirá a los de su derecha, a ellos se dirige primero, y les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire, hermanos, que Dios no improvisa. Dios no está improvisando. Aquí vienen estos, vamos a ver qué reino les hacemos ahorita, porque ya vienen. No, hermano, el Señor tiene preparado el reino desde que hizo el mundo. Desde que hizo el mundo tiene todo listo. Amén. Benditos de mi Padre. Y les dice, aquí está la evidencia de ser cristiano. Y esa es una gran evidencia de ser cristiano en ese tiempo, hermano. Les dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, ¿quiénes, hermano? ¿Quiénes? Vamos, que los despiertos respondan. ¿Quiénes? Los justos. Ah, qué bien, todos están activos. Los justos. ¿Y quiénes son los justos en la Biblia, hermano? Los comprados y lavados en la sangre de Cristo, los que el Señor ha perdonado, los hijos de Dios. Ellos son los justos. Entonces dice: los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Y quiénes son los hermanos más pequeños del Señor? Los hermanos más pequeños del Señor son todo cristiano verdadero que está en situación de vulnerabilidad, que está en condición de sufrimiento y necesita ayuda, pero es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es alguien redimido, comprado en la sangre de Cristo.
Le voy a decir que este es uno de los textos más sacados de contexto que hay en la Biblia. Este texto es citado para ir a ver a los presos de las cárceles. Este texto se cita para la necesidad de ayudar a todos los que tienen hambre y tienen pobreza hoy. Y hay que hacerlo. Pero el texto no está hablando de hoy, de gente hoy, aunque el principio es el mismo. No sé si me explico. Pero no se está refiriendo a usted visitando presos, a alguien que está preso por violación, que por asesinato, por robo, por secuestro. No se está refiriendo a ese tipo de presos, hermano. Se está refiriendo a visitar a los hermanos más pequeños del Señor, y un violador no arrepentido no es hermano del Señor por ningún lado. Un secuestrador, un asesino no es hermano menor del Señor, hermano más pequeño del Señor por ningún lado, hermano. Amén. ¿Entendemos eso? La palabra del Señor no tiene contradicción, hermano. Cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. En la Biblia muy poco se presenta a Jesús como nuestro hermano, pero en hebreo sí. En hebreo se menciona a Jesús como nuestro hermano mayor, Jesús, nuestro hermano. Quiero que meditemos un poco en estos versículos que hemos leído, porque la palabra del Señor, hermano, debemos entenderla tal cual es. No debemos sacarla de su contexto para dar otro tipo de explicación que la Biblia no indica. Empieza diciendo, ¿verdad? Los benditos de mi Padre, dice, que vienen a heredar el reino. Heredar indica, hermano, que el reino no se gana. Una herencia es un regalo del Padre para su Hijo. Una herencia. Una herencia no es un cobro, no es un pago por un servicio, eso es otra cosa. No se gana, no es algo que se gana por mérito propio, como si fuera un salario. Es un regalo de gracia que se recibe por ser hijos adoptivos de Dios mediante la sangre de Cristo. ¿Y cómo les dice ahí? Que es el reino, esa herencia se las ha preparado desde la fundación del mundo. Esto demuestra, hermanos, la soberanía y el plan eterno de Dios. La salvación y la comunión con los justos, hermanos, no son una reacción improvisada, sino un propósito original de Dios desde la creación. Todo esto, hermanos, es un propósito desde antes de crear al mundo. Mire lo que dice Apocalipsis 13:7. Apocalipsis 13:7. Dice la Escritura. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Parte de lo que va a hacer el anticristo, un hombre horrendo. Es un hombre terrible. Será terrible. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En otras palabras, y matarlos. Dios lo permitirá. De alguna manera, hermanos, la muerte de un cristiano en la gran tribulación será un gran beneficio. Será algo que algunos cristianos desearán en momentos tan dificultosos. Para algunos la muerte misma será un gran regalo, un gran obsequio en aquel momento. Así que Dios permitirá, dice, que le haga guerra a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, la influencia del anticristo será mundial. No igual en todas partes, pero al final su influencia mundial. Pero este versículo me interesa que usted le ponga atención. Mire quién van a adorar a la bestia, porque también es otro de los nombres que se le da al anticristo, la bestia. Es que no hay otro, no se le puede dar otro más feo todavía para señalarlo. La bestia, de horrible. Pero dice, y la adorarán a esa bestia, al anticristo, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes van a adorar al anticristo?
¿Quiénes lo adorarán? ¿Quiénes le servirán? ¿Quiénes le van a ser leales, fieles? ¿Quiénes van a defender sus políticas? ¿Quiénes serán sus cómplices? Todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Todos los que no fueron salvos por el Cordero inmolado que es Cristo, todos los que no tienen la salvación, lo adorarán. Pero los escogidos no, hermano. Los que el Señor compró con su sangre y su nombre está escrito en el libro de la vida, no lo adorarán. Preferirán morir antes que adorar a la bestia. El versículo 35 al 39, ahí es donde se dice la acción de los cristianos de ese tiempo, su accionar, y también de los hermanos más pequeños del Señor. En estos versículos se mencionan las buenas obras de las ovejas, pero también el sufrimiento y el martirio de los hermanos más pequeños de Jesús, que pasarán por todas esas penurias, hermanos, por causa de la persecución y por causa de la hambruna de aquel momento. Muchos de ellos serán judíos, israelitas, regados en el mundo, y otros serán hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, chinos, de todo el mundo, que son creyentes, que por estar consagrados a Cristo, por creer en Jesús, serán perseguidos. Y en muchos de ellos, hermanos, van a caer en situación de indefensión, de gente que necesita ayuda. Pero van a haber hermanos que tendrán el privilegio, por alguna razón, de poder ayudar. Así es Dios de fiel. Y el que puede ayudar, va a ayudar al que no tiene posibilidades. Por eso, veamos detenidamente el versículo. Porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, el cristiano fiel en medio de la tribulación, que tiene la posibilidad, va a ayudar al hermano que no tiene nada y le va a echar la mano. También estos hermanos fieles al Señor, que tienen la posibilidad de hacerlo, van a ayudar al que tiene sed, le van a dar de beber. Al hermano que viene huyendo de la persecución y anda buscando un alivio en alguna otra ciudad, hermanos cristianos que lo reconocen, lo recogerán, lo ayudarán, porque fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo, se llegó sin ropa, ropa vieja, ropa destruida, y dice, me cubriste. O sea, lo cubrirán. Si lo hayan enfermo al hermano en Cristo, lo ayudarán, lo visitarán para echarle la mano, aunque eso represente que los persigan y eso represente darse color. Por eso, hermanos, es el reconocimiento del Señor a esos cristianos, porque están arriesgando, están poniendo en riesgo su propia vida por ayudar a sus hermanos en Cristo. Y le dice también, y en la cárcel, y viniste a mí. En la Biblia hay ejemplos de cristianos en la cárcel. Pablo, en la cárcel. ¿Quién lo visitaba en la cárcel? Lucas, Timoteo. Hay otro que se menciona por ahí, Onesífero. Creo que él era el que lo visitaba, Onésimo. Pero lo visitaron en la cárcel. Pedro estuvo en la cárcel. Y así, hermanos, muchos que estuvieron en la cárcel fueron visitados. Pero son cristianos, hermanos. No le estoy diciendo con esto que no se puede ir a un presidio a predicar el evangelio y llevar por allí algo, ¿verdad? Tamales, papel sanitario, pastas, cepillos y todas esas cosas. No estoy diciendo que no se pueda hacer eso.
Pero lo que la Biblia está hablando es de cristianos. Oye, hermano, nosotros no conocemos eso porque en nuestro país no se da. Aquí en nuestro país no hay prisión para los cristianos. No hay prisión para los misioneros, para los predicadores. Pero yo no sé si nosotros visitaríamos al hermano Mario Cejo si iba preso por predicar el evangelio. ¿Lo visitarían, hermanos? O al pastor Omín, ¿lo visitarían? Porque está preso por predicar el evangelio. Eso es lo que se refiere ahí, hermano. No se refiere a visitar presos por delincuentes. No, hermano, no se encargue el Estado. Y gloria a Dios por los que tienen ministerios de cárceles y predican en las cárceles el evangelio para ellos porque también lo necesitan. Pero el texto aquí se refiere a cristianos perseguidos, no se refiere a otra cosa. Así que no podemos decir otra cosa. No podemos añadirle a la Biblia lo que la Biblia no dice. Amén, porque hay una maldición para el que añade y le quita. Está refiriendo en el contexto de la persecución a los cristianos. Y en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de la iglesia primitiva, eso era indispensable, hermano. Porque muchos cristianos eran presos, maltratados, perseguidos, les quitaban las casas, les quitaban sus propiedades y algunos quedaban a pedir. Y allí entraba, hermanos, el favor de los hermanos. No sé si estamos entendiendo el asunto, la lógica de la escritura en ese sentido. Amén. A eso se refiere. Nosotros hemos ido al presidio, no muchas veces, hemos ido un par de veces porque necesita dinero para ir al presidio. ¿Cómo, pastor, ocupa dinero? Sí, allá no les gusta que uno vaya solo a predicar, hay que llevar cosas para regalar. Hace un tiempo nosotros fuimos y llevamos, están aquí algunos de los que nos acompañaron al presidio, levanten la mano, hermano Mario Seo, hermano Luis, mi hermano Carlos Fernández, hermana Yadira, qué bien. Varios hermanos de los que están aquí nos acompañaron a una visita a la cárcel hace ya algunos añitos. Hermano Rolling, hermana Nelly. Mire, hermanos, que hubo una inversión como de unos 15,000 lempiras en productos. Aparte de tamales y otras cosas que hay que llevar, va. Pero hoy sería más. Hoy si queremos ir al presidio y llevar las mismas cosas que llevamos, hermano, y tamales y todo, hay que listar unos 30,000 lempiras. Y no son fáciles de agarrar tampoco, ¿verdad? No son solo de meter la mano a la bolsa, y aquí están. Porque si solo se llega a predicar, no, el recibimiento tampoco es muy bueno, porque ellos dicen, nosotros aquí necesitamos también, no solo palabras, dicen, necesitamos otras cosas. Bueno, a la hora, ellos más ocupan las otras cosas. Sí, muchos de ellos, hermano, no cree usted que están interesados en la palabra. Algunos poquitos, que unos 2, que 3, 4 en la palabra. Ellos los demás están interesados en qué se les va a dar, en qué se lleva. Y lleve pisto en la bolsa porque le pide uno, le pide el otro, y le pide el otro, y le pide el otro. Realidad. Es una realidad. Y si tiene para llevar, lleve y comparta. Pero es la realidad. Esa es una verdad que se vive ahí. Y necesitan. Por eso es que no se puede ir allá, no es cómodo, hermano, es muy incómodo, no se puede y no se debe ir al centro penal sin llevar algo, solo a predicar, no, hay que llevar algo, por fuerza hay que llevarlo, uno, porque ellos lo necesitan. Las personas allí pasan muchas necesidades. El dinero, pues, a veces no es bien utilizado si te da dinero, pero si da otras cosas, hay probabilidades de que sea mejor utilizado. El Señor dice, a ustedes me lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron, dice el Señor. Pero se está refiriendo a sus siervos, a sus hijos.
Se evalúan las naciones gentiles que sobrevivieron físicamente a las plagas, las batallas de la gran tribulación. Y allí salen las ovejas. Porque salen ovejas, hermano. Van a haber ovejas en ese tiempo. Las ovejas son los declarados justos. Entran al reino milenial con cuerpos naturales. Ellos serán quienes repoblarán la tierra en el milenio. Recuerde usted que al final del milenio hay una gran rebelión. Y dice la Biblia que son como la arena del mar. ¿Por qué? Porque se han multiplicado en 1000 años, la humanidad se multiplicará grandemente bajo el reino de Cristo. Esa parte muy pocos la predican, muy pocos la enseñan y casi nadie la entiende. Porque la idea de muchos es que de aquí nos vamos a la gloria a estar con Cristo y nada más. No, hermano, hay un reino milenial, hay un reino de 1000 años. Eso mucha gente no lo entiende. Que Cristo reinará en la tierra 1000 años, allí in situ, presente, aquí, 1000 años en la tierra. Muchos no entienden eso, porque piensan que el cristiano termina su vida, Cristo viene, lo resucitado y nos vamos todos para el cielo y adiós a la tierra. No, hermano. De hecho, Cristo lo recibimos en las nubes y después volvemos para gobernar con Él 1000 años y seremos reyes y sacerdotes y gobernaremos 1000 años. Pero eso es la entradita. Esos 1000 años son para darle oportunidad a los sobrevivientes y a sus hijos de ser apartados para Dios. Pero ya los que hemos estudiado esos temas, hermanos, tenemos bien claro que la mayoría, sí, reconocerán a Cristo y estarán contentos y satisfechos de que Cristo esté gobernando. Van a estar satisfechos de que ya no gobierna el Partido Liberal, que ya no gobierna el Partido Nacional, que ya no gobierna el Partido Libre, que ya no gobiernan los demócratas, que ya no gobiernan los republicanos, que no gobierna el partido de aquí, el partido de allá, ni el verde, ni el rosado, sino que reina Cristo. Y muchos estarán contentos porque ya no hay más política ni campaña política. Cristo es el rey de la tierra. Cristo es el rey de la tierra. En ese tiempo es que las profecías dicen que quienes no suban a la ciudad, a la santa Jerusalén, la ciudad celestial, a adorar al rey, no lloverá todo ese año sobre sus países. Es literal, es real. 1000 años, pero van a haber alguna gente que va a decir, dictador, no hay democracia. No es que, hermano, delante de Dios la democracia no existe. La democracia es el gobierno del hombre. No, es la teocracia, el gobierno de Dios. Y ahí no hay lugar para la democracia. Porque la democracia es contaminada. Se contamina. La democracia le sale caro a los países. Mire, hermano, aquí cada vez que hay elecciones, ahorita que hubieron elecciones, mire, se gastaron más de 2.000 millones de lempiras solo en política. Sale caro por la corrupción y todo eso sale carísimo. Pero es lo mejorcito que hay, ¿verdad? A cambio de la dictadura de un hombre, pues es mejor la democracia, aunque sea mal hecha. Pero en el milenio no hay democracia. Tampoco hay dictadura. Lo que hay es teocracia, el gobierno de Dios. Pero van a haber contrarios. No, ya me aburre. Ese Cristo ya tiene 800 años de gobernar. Deberíamos de levantarnos en armas para quitarlo. Dictador, 800 años. Y aunque estén viviendo en paz, muchas cosechas al año, todo en abundancia, que es exagerado lo maravilloso de ese tema y cómo la Biblia nos presenta las maravillas del milenio. Pero algunos no estarán contentos porque estarán ansiosos del poder. Porque hay gente que quiere sentir el poder de mandar, el poder de gobernar. Por eso es que al final del milenio Dios suelta al diablo
para que el diablo coordine la rebelión. Y todos los que están allá con ese corazón molesto porque el Señor está gobernando y que ya tiene 900 años de gobernar y hay que sacarlo, y ahí lo tienen en su corazón, entonces el Señor dice, bueno, le suelto al diablo para que desembuchen, para que saquen lo que tienen adentro, y aquí se defina quién es quién. Amén. Y esa es la última escogencia en la tierra. Allí directamente cada quien define al que sigue. Y allí literalmente tendrán que elegir entre Cristo y el diablo al final del milenio. Pero este texto que ahora leemos se sitúa al inicio del milenio. Y por eso es la escogencia, porque el Señor, hermano, va a hacer que entren al milenio los que son ovejas, no los que son cabros. Los cabros de la gran tribulación que adoraron a la bestia, adoraron al anticristo, hicieron perversiones, y todos esos cabros rebeldes no pueden entrar al milenio, lo contaminan, no lo merecen. El milenio será para las ovejas, los justos, los que reciben a Cristo, y por eso la escogencia. Y ellos lo demuestran con sus acciones, ayudando al forastero, ayudando al hambriento, ayudando al sediento, visitando y ayudando al que está en la cárcel. Que en la tribulación será dificilísimo hacer eso. En el tiempo de los apóstoles se participó, se practicó la visita y la hospitalidad a los misioneros. Quiero que vayamos a Mateo 10:40. Mateo 10:40 al 42. Mateo 10:40 al 42, y quiero avanzar aquí un poquito rápido, solo ponemos estos ejemplos. Dijo Jesús en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, le dijo a los discípulos, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque los discípulos iban a ser predicadores y misioneros, representantes de Cristo en las diferentes naciones a donde iban a predicar. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe el que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños, se refiere a sus discípulos, a los que le siguen. A uno de estos pequeños, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo. Oiga, está hablando de un seguidor de Cristo. De cierto digo que no perderá su recompensa. Entonces significa que no podemos ayudar al que no es cristiano. Claro que hay que ayudar al que no es cristiano, pero el texto está enfatizando la ayuda a los siervos y los hijos de Dios en situaciones difíciles. Amén. Incluso Mateo 10:42. Segunda Timoteo 1:16. Vamos a ver qué dice Segunda Timoteo 1:16 al 18. Aquí otro ejemplo. Mire, el apóstol Pablo está preso. Aquí está preso. Y no está preso y que ya lo van a liberar, no. En este caso, el apóstol Pablo está preso y la sentencia de muerte ya está. Dios lo sabe y él también lo sabe. El hacha está afilada para cortar la cabeza de Pablo. Él sabe que de la cárcel va a salir solo para la muerte. Él lo sabe. Y mire lo que dice, y póngale atención. Mire, hermano, qué tremendo esto. Dice el apóstol Pablo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Mire, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. En otras palabras, fue a verlo a la cárcel. Y la presencia de Onesíforo fue muy confortable para Pablo en esa situación, que incluso lo tenían hasta encadenado. Y dice que no se avergonzó. ¿Por qué? Porque Onesíforo. ¿Y a quién anda visitando Onesíforo? A Pablo. A Pablo anda visitando a Onesíforo. Ese era un problema grande. Pero a Onesíforo no le importó.
Mire lo que dice el 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Anduvo preguntando, ¿dónde es que tienen a Pablo? ¿Dónde tienen a Pablo? ¿Dónde? O sea, ¿cómo se arriesgó ese hombre? Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Mire qué maravilloso. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor, le dice a Timoteo. Ese Onesíforo, aunque se menciona solo una vez, demostró ser un gran cristiano y un gran apoyo para Pablo y a los hermanos en Éfeso. Pero tenemos otro texto, Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. También muy conocido este texto para algunos, pero sacado un poco del contexto en la interpretación. Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero está hablando, hermano, de la hospitalidad a cristianos, no a gente que usted no conoce, a gente de otro lado. No. Está hablando de la hospitalidad a cristianos, no a cualquiera. Porque en este caso, algunos no hospedarían ángeles, hospedarían demonios, diablos. En este caso le pasaría como aquel que hospedó a uno y ya le dio ahí donde dormir. Y le dice, oyó que había ruido a medianoche, era que se estaba yendo, ¿verdad? Y le dijo, amigo, ahorita es muy temprano para que se vaya. Espere que cante el gallo, le dice. En el camino cantará conmigo, le dijo, ¿verdad? Y le dijo, vaya pues ya que se va, le dijo, pues que la Virgen lo acompañe, aquí la llevo también, le dijo. Hasta la Virgen le robó. Todo le robó, lo dejó sin nada. Le llevó el gallo, la gallina, la Virgen, todo le llevó. Hermano, no podemos hacer esa tontera. Un ejemplo de la Biblia dice que hospedemos, porque algunos hospedaron ángeles. Hermano, está hablando de hospedar cristianos, no meter cualquier gente en la casa. Allá en la costa norte, hermano, le dieron lugar a una gente, a un hombre, no sé, y se hizo amigo de la familia y se fue quedando, se fue haciendo el sapito, ahí se fue quedando, ahí comía, ahí dormía y todo, ahí meses y meses, vendían la pulpería y todo, buena onda, como dice la gente, ¿verdad? Buen amigo, nos hemos hallado, sí. Como por los 6 meses desapareció la pareja de la casa. No está. Cuando llegan a preguntar por la pareja, ¿de dónde está? No, se fueron de viaje. De verdad, sí. Me dejaron a mí cuidando. Se fueron de viaje, pasaron meses y no volvían. Allá con el tiempo empezaron alguna familia a llamarlos, a ver dónde estaban y no daban con ellos. Y ya empezaron a darlos por desaparecidos. ¿Sabe dónde estaban? Enterrados en uno de los cuartos de la casa. Los mató el hombre y se quedó viviendo ahí. Y echó piso y puso cerámica. Cabal. El crimen perfecto. La Biblia, hermano, no se refiere a andar uno hospedando desconocidos en la casa. Se refería a cristianos. Y en aquel tiempo Pablo se encargaba que cuando mandaba una comitiva a un lugar, de su propia mano decía, atiéndanme a fulano y a fulano y a fulano, que son hombres que han sufrido por la fe. Atiéndanmelos. A esos es que había que hospedar. ¿Tiene sentido la palabra de Dios, hermano? Hermano, la Biblia no es un libro tonto, hermano, que nos pide hacer cosas tontas. No, hermano, la Biblia es un libro que nos llama a hacer cosas que tienen sentido. Amén. El otro versículo, el 3. Acordaos de los presos. Oiga, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.
Estos presos y estos maltratados eran cristianos. Unos estaban presos, otros ya los habían matado, otros estaban sufriendo. No está hablando de delincuentes, presos. Acordados del preso delincuente, como que estuvieras preso igual que él por secuestrador. ¿Verdad que no es eso lo que dice la Biblia? Como que si sufrierais con ellos, sí, pero eran cristianos. Eran hijos de Dios, eran siervos de Dios, que estaban sufriendo vicisitudes, dificultades por la causa de Cristo. No quiere decir que no, como le digo yo, que no puede usted visitar un preso. De hecho, ya hemos ido. Aparte de ir juntos, hemos visitado personas de manera particular también. Incluso hay cosas en las que hay que tener hasta cuidado, hermano. Quiero terminar porque ya el tiempo ya no nos da. El desprecio a los hijos de Dios, hermano, prueba la maldad de los rebeldes. Y eso es lo que vemos en los siguientes versículos. Cuando el Señor condena a los de la izquierda porque le dice que tuvo hambre y no le dieron de comer, tuvo sed y no le dieron de beber, fueron forasteros y no lo recogieron, y así sucesivamente se hicieron los de la vista gorda, los desentendidos, y no sintieron amor ni empatía por los presos cristianos. Más bien seguro se pusieron contentos. ¡Ay, que los metan más presos! A esos fanáticos que andan creyendo en Cristo, que los refundan más. Yo no voy a andar ayudando ahí a un cristiano solo porque está preso por Cristo. Ay, si confía en Cristo, que lo defienda Cristo. Es lo que dirán muchos de esos. Entonces, el Señor les dirá, yo quiero irme al último versículo. Porque ellos le van a decir, Señor, pero si nunca te vimos hambriento, nunca te vimos así, nunca te vimos enfermo, ni nunca te vimos en la cárcel. Entonces le responderá el Señor diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aunque el fuego eterno es para el diablo y sus demonios, los que rechazan la gracia salvadora de Jesús eligen ir a ese lugar con él, hermano. Allí van con él. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, o sea, el anticristo. Ya para este momento el anticristo ya está en el lago de fuego. El falso profeta también. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades, o sea, todos los que están en el Hades, todos los que se han muerto desde Adán para acá, que no tienen a Dios y que fueron al Hades, como no tenían a Dios, no fueron al paraíso, fueron al Hades. Entonces dice, todos, con todo y el Hades, serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No es justo. No estaba en el libro de la vida. No dio frutos dignos de arrepentimiento. No confía en el Señor para la salvación. Aquí no está hablando de salvación por obras, sino de los salvos. Su nombre escrito en el libro de la vida porque le creyó en Cristo. Quiero concluir. Hacer lo correcto y ayudar a quienes podemos ayudar es una gran evidencia de amor cristiano, hermano, y una gran demostración de autenticidad cristiana. O sea, hoy nosotros debemos ayudar al que lo necesita de verdad, porque también hay mucha gente vividora ahí, hermano, en la calle. Aquí en San Marcos, hermano, hay una cantidad de vividores enorme. Es exagerado, hermano. Si más bien alguien estaba diciendo de que pongan orden con eso, porque una vez estaba ya haciendo fila en el banco que está allá por la gasolinera. Hermano, si allí llegaron como 6 o 7 a pedir uno tras otro, hermano. Le dimos a 2 y a los demás ya no había. Y así todo el mundo, no, que ya pasó aquel, no, que ya pasó el otro, que ya pasó el del calcetín, que ya pasó el del otro. Y algunos hermanos que bien pueden trabajar, pero
Da más hacer eso. Y algunos para esto, mire hermano, lo que usted ha podido utilizar para comprarse una libra de frijoles y comerlo ahí con la familia, se lo da a para esto mismo. La mayoría, no le voy a decir que todos. Mire qué tremendo. Pero hermano, cuando identificamos que alguien verdaderamente necesita, podemos ayudar. Mire que por aquí usted ve esta cajita. Yo voy a aprovechar a mencionar. Aquí nosotros en la iglesia, hermanos, hemos ayudado y estamos ayudando. Ayudamos a personas que verdaderamente lo necesitan, aunque sea con poco, porque no es que aquí abunde el dinero, hermano, porque no quiero decir por qué, pero no tenemos en abundancia. Pero cuando se puede ayudar, apoyamos, ayudamos. Por ejemplo, esta caja, hermanos, es de una muchacha del Carrizal. Esta aquí tiene ella el permiso de la municipalidad, mire, que está vigente hasta el mes de diciembre. Pero ella tiene un problema de... Ella me mandó por ahí un texto. Ella tiene un problema bastante serio de salud. Y es un problema irreversible. Humanamente hablando, no hay medicina. No hay medicina. Tengo el mensaje ahí en el celular. Pero ella tiene un problema bastante serio. Difícil. Y ella necesita dinero para pagar donde vive, para comprar ciertos medicamentos, para ir a San Pedro Sula a que le den medicamento, a hacerse chequeo al hospital porque ya se lo dan. Bien tremendo lo que le pasa pues a la muchacha. Entonces por ahí, hermano, ella creo que, no sé si a varios lugares mandó la cajita. Quisiéramos, hermano, que usted de lo que tiene ahí en su bolsa eche por ahí algunos billetes, un billete y pueda echarlo ahí en ayuda. No me gusta que el agujero es un poco grande, ¿verdad? Si en otros lados el agujero va así de grande, a saber si hallará algo, ¿verdad? Pero aquí, hermano, pues solo venimos nosotros. Usted deposita ahí y cuando ella venga por su cajita, pues se le da. Amén. Son necesidades reales. Se le da un apoyo a una hermana que es de otra iglesia. Es viuda, anciana, no tiene a quien por ella. Nosotros siempre le ayudamos mensualmente. Y aquí, hermano, ustedes han sido testigos de que hay personas que los hemos ayudado porque vienen pidiendo una ayuda y se les da. Algunos nos han timado, ¿sí? Algunos han venido por ahí con cuentos y para otro lado le dan, pero es que aquí hay de todo. Aquí hay de todo. A la casa me llega mucha gente a pedir dinero porque piensan que los pastores somos bien pistudos. Y me los mandan también, ¿verdad? Va, pídele al pastor. A cambio de darle ellos, les digo, vayan del pastor, van del pastor. Eso pasa, hermano. Y viera qué pesar me da de que hay que tener dinero para también ayudar. Pero cuando identificamos la necesidad hay que hacerlo. O sea, el principio es el mismo. Vemos a un hermano en necesidad, hay que ayudarlo. Vemos a un vecino en necesidad, hay que ayudarlo. Está bien. No precisamente tiene que ser cristiano. Lo vemos en necesidad, lo apoyamos. Amén. Si usted tiene ahí como apoyarlo, apóyelo, que el Señor le recompensará. El Señor lo recompensará. Hay un texto de Proverbios que dice que a Jehová presta el que da al necesitado. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Sí, fíjese, hermano, cuando usted ayuda a alguien que necesita, de verdad, pero es que de verdad, fíjese que Dios se encarga de devolvérselo. Y aunque usted no lo haga por eso, Dios se lo devuelve. Es una maravilla, hermano. Dios es fiel
Es precioso, es maravilloso nuestro Dios. Voy a terminar con un par de textos aquí. Estos textos no necesitan ni explicación, hermano. Son textos que se entienden de entrada y tienen que ver con lo que estamos hablando del juicio de las naciones, de las ovejas de la derecha y de los cabros de la izquierda, los que van al reino y los que van al castigo eterno. Romanos 2:5 al 9. Romanos 2:5 al 9 y Malaquías 3:16 al 17. Dios le bendiga, hermano. Dice Romanos 2:5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, le está hablando al inconverso, al impío, al de corazón duro. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oiga, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aunque vuelvo a aclarar, no es salvación por obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y para que todo mundo pueda caber en el paquete, dice, al judío primeramente y también al griego. Por ahí hay una doctrina que enseña que el que es judío, como que no le pasa nada, como que siempre le vive bien, como que ya tiene la salvación. No, si Judas era judío y era hijo de perdición. No, sea judío o no sea judío, si no está en la línea con Dios, tiene problemas, hermano. Malaquías 3:16 y 17. Y este es el texto y finalizo. Dice el verso 16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, se tenían reuniones. Y Jehová escuchó y oyó, hermano, cuando nos reunimos para adorar y para leer la palabra, Dios escucha. Y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 17: y serán para mí, dice Dios, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Está hablando de ese momento, de cuando el rey haga la escogencia. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y si usted lee el capítulo 4 de Malaquías, y ahí se va a dar cuenta la sentencia que Dios le da a los rebeldes, a los infieles, a los impíos, a los que endurecieron su corazón. Hermanos, solo hay dos caminos, el ancho y el angosto. Solo hay dos destinos, la vida eterna o la condenación eterna. Solo hay dos señores, el Señor del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, o el Señor de las tinieblas, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. No hay intermedios. Hermano, yo creo y quiero creer que usted eligió el mejor. Amén. Póngase de pie. Gloria a Dios por su vida. No se canse de hacer lo correcto. No se canse, hermano, de hacer el bien.